Rec- Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza, pueden hacerla, ¿verdad? Bien, escogí estos dos temas de patología clínica porque son temas muy importantes y creo que en cualquier curso de cualquier facultad en la que ustedes estén, siempre empiezan con estos temas. Primero empiezan a platicar un poco acerca de lo que es la patología. Bueno, primero les empiezan a hablar acerca del programa educativo, en qué va a consistir la materia, en los exámenes, cuánto vale, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo a un lado esa paja del curso de introducción, empiezan platicando acerca de qué es la patología, citología, anatomía patológica, patología clínica, etcétera. Y ya posteriormente nos meten este tipo de temas, que es el tema de lesión celular y mecanismos de adaptación celular. El día de hoy vamos a platicar acerca de la lesión y muerte celular. A mí realmente, para no ser muy monótono, me gusta que en mis clases o en mis cursos la gente participe. Claro, entenderé ahorita que pues realmente es un curso de inducción para que ustedes vean más o menos cuál es la dinámica del curso. Entonces, no preguntaré muchas cosas. Sin embargo, si hay alguna duda o quieres comentar o agregar algo, no tengas la más mínima duda en hacerlo. Pues para eso estamos realmente, ¿ok? Entonces, si no sabes algo de lo que yo te pregunto, no pasa nada, apenas vamos iniciando con esto. Antes de hablar nosotros acerca de lo que es la lesión y los mecanismos de adaptación, chicos, tenemos nosotros que tener bien en claro y traer a colación lo que es normal. Súper importante. En fisiología vieron, van a ver, en teoría ya debieron de haber visto cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? eh, ¿Cómo le hace el cuerpo humano para mantener la homeostasis y para mantener el equilibrio? En histología también se vio que existe una unidad morfológica, unidad funcional de todo ser vivo y que esa unidad morfológica funcional se llama célula y que existen diferentes tipos de célula. Eso lo vimos en embriología, cómo una célula tenía pluripotencia, totipotencia y podía convertirse en diferentes tipos de células. Y aquí algunos ejemplos de estas células. Al final del día, estas células se iban a ir juntando, iban a formar un tejido, los tejidos iban a formar órganos y los órganos iban a formar aparatos y sistemas. ¿Ok? Y de esta manera, nuestro cuerpo humano iba a funcionar de forma adecuada. ¿Sale? Entonces, la fisiología explicaba cuáles eran los mecanismos para que mi cuerpo funcionara de forma adecuada. La patología explica los mecanismos que causan lesión, los mecanismos de adaptación y los mecanismos patológicos por los cuales se presenta la enfermedad, que la enfermedad no es otra cosa más que la pérdida de la homeostasis. Esa es la enfermedad y la patología se va a encargar de explicarnos esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguna de estas células, neurona, miocardiocito, célula del hueso, sí, cuando alguna de estas células es estresada? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando yo me pongo a correr? Cuando ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Cuando ustedes se ponen a escribir. Mucha de estas células que les acabo de comentar se empiezan a estresar. Y entiéndase por estresar
al término aumentar la demanda de trabajo de esa célula. Mi célula se empieza a estresar cuando yo corro, mi corazón se empieza a estresar. ¿Por qué? Porque necesito más flujo de sangre en el cerebro, porque necesito más flujo de sangre a nivel pulmonar, a nivel del corazón, ¿ok? Por eso se empieza a estresar, ¿sale? Este, Cuando mi cuerpo se estresa, las células necesitan modificarse. ¿Y para qué se modifican? Para mantener su viabilidad. Viabilidad quiere decir vida. Para que mi célula esté viva, tiene que adaptarse a una situación estresante. A este mecanismo nosotros denominaremos adaptación celular. La adaptación celular son los mecanismos que echa a andar tu célula para poder adaptarse a esta nueva situación estresante. El corazón, por ejemplo, aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su fuerza de contracción, aumenta su velocidad de conducción. Esto con la finalidad de adaptarse a esta nueva situación, a este nuevo contexto. Sin embargo, chicos, no siempre es suficiente estos mecanismos de adaptación, o en algunas ocasiones estos mecanismos de adaptación son superados por las fuerzas externas que están generando el estímulo estresante. ¿Y qué es lo que pasa en esa situación? Podemos tener nosotros una lesión celular. La lesión celular, la lesión celular se va a presentar si se superan los límites de las respuestas adaptativas que tiene tu cuerpo. Ahí es cuando se va a presentar una lesión celular. Por eso les comento y por eso les decía que son temas que van de la mano. La adaptación es primero, pero si la adaptación no es suficiente, entonces va a ocurrir una lesión de tu célula. Viéndolo explicado o representado de forma esquemática, pues tenemos nosotros esto que está aquí, este esquema, ¿no? Donde les comentaba al principio, nosotros tenemos a una célula normal, en equilibrio, en homeostasis, estamos funcionando adecuadamente nosotros. Sin embargo, chicos, cuando ocurre un estímulo lesivo, algo que provoca una lesión, que ahorita veremos algunos ejemplos, puede ser la radiación, puede ser algún medicamento, puede ser el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, me quemé, etcétera. Cuando existe un estímulo lesivo, mi célula normal ve alterado esa homeostasis y empiezan a aparecer lesiones. Primero se adapta, que aquí no aparece, pero primero intenta adaptarse. ¿Qué sucede? Si no se adapta de forma adecuada, bueno, pues entonces va a ocurrir una lesión. La lesión, chicos, súper importante, que no se les olvide en cualquier contexto. Mi lesión siempre va a ser una lesión reversible. Ahorita platicaremos de ello. Lesión reversible. Como su nombre lo dice, puede regresar a la normalidad. Sin embargo, si el estímulo lesivo
no se quita, no se aleja y por el contrario empieza a progresar, esa lesión que en un momento era una lesión reversible, se convierte ahora en una lesión irreversible. Y cuando ya estamos ante una lesión irreversible, ya no hay vuelta atrás. Va a aparecer la muerte celular, la muerte de una de las células de algunos de los órganos, tejidos de tu cuerpo. Y como veremos más adelante, existen dos formas, o depende de donde leas, hasta tres formas de muerte celular. La necrosis, la apoptosis y la necroapoptosis, que la necroapoptosis es una combinación de necrosis y apoptosis. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Bien. Ahora, hace rato, aquí vimos nosotros, les puse aquí en este esquema, dice estímulo lesivo. Pero, ¿cuáles pueden ser esos estímulos que me pueden provocar a mí una lesión? Y aquí está. ¿Sí? Estos son los diferentes tipos de estímulos que pueden provocar una lesión. Escucha bien, diferentes tipos de estímulos. Vamos a ponerle aquí. Estímulos, estímulos, para que no se vayan a confundir con los mecanismos, que son cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos son hipoxia e isquemia. Una pregunta muy básica, pero cuando yo entré a la facultad, que estaba en primer año de la carrera, me causaba un poco de ruido, de conflicto diferenciar entre hipoxia e isquemia. Ya después, conforme fui avanzando, vi que existe una diferencia. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre hipoxia e isquemia? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen? Es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta esta diferencia, ¿no? Bueno, la hipoxia, chicos, la hipoxia, como su nombre lo dice, es la falta de oxígeno. Hipoxia es falta de oxígeno, ¿sale? La isquemia es falta de flujo sanguíneo. Pero, ¿qué no si existe disminución del flujo de sangre, va a haber hipoxia? Muy cierto. Si existe una obstrucción de alguna de las arterias que va a alguna parte de tu cuerpo, efectivamente, va a haber hipoxia en esa parte. Entonces, nosotros podemos decir que siempre que existe isquemia, va a haber hipoxia. Eso es muy cierto. Siempre que existe isquemia, va a haber hipoxia, sí, pero no siempre que existe hipoxia, hay isquemia. Ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, o vivimos cerca del nivel del mar? Por ejemplo, en Tampico, en Veracruz, que estamos a nivel del mar. Y de repente se nos ocurre a ir a Colombia o más cerca aquí, al Nevado de Toluca. Nada más de buenas a primera, vamos a un lugar que tiene mayor altura de la que estamos acostumbrados. Bueno, cuando nosotros realizamos actividades cotidianas en esos lugares, empezamos a sentir falta de aire. A eso se le conoce como disnea. Me falta el aire.
tengo disnea, ¿va? Bueno, esa disnea está siendo provocada por un tipo de hipoxia. No tengo isquemia porque ninguna de mis arterias están tapadas, están ocluidas, pero tengo hipoxia porque me está faltando oxígeno porque ahora estoy en un lugar a mayor altura del mar. Y si recordamos nosotros, a mayor altura, la presión parcial de oxígeno cae. Y esto me provoca un tipo de hipoxia que se llama hipoxia hipóxica. También está la hipoxia anémica, los pacientes que tienen anemia. Entonces, la hipoxia es la falta de oxígeno independientemente de la causa y la isquemia es la disminución del flujo sanguíneo a un territorio específico de mi cuerpo. Y estas dos, en su conjunto, son la causa más común de lesión celular. Causa más común de lesión celular, la hipoxia y la isquemia. Sin embargo, también existen otras como las toxinas y aquí podemos encontrar el alcohol, el tabaco, drogas, los fármacos, chicos, los fármacos. Por ejemplo, itraconazol. El itraconazol es un medicamento que se utiliza para tratar infecciones por hongos, onicomicosis, caspa, etcétera. Y yo me lo puedo tomar o yo me lo tomo para tratar ese tipo de infecciones. Sin embargo, este medicamento tiene la peculiaridad que es metabolizado por el hígado. Y si tomo más de la dosis establecida, este medicamento puede provocar una lesión celular. Agentes infecciosos. Ojo, no todos los agentes infecciosos, porque si bien vimos nosotros en inmunología, tenemos nosotros nuestro tracto gastrointestinal colonizado por bacilos, por bacterias. El tracto vaginal igual. El tracto respiratorio por algunas bacterias también que lo que están haciendo es protegernos de bacterias que sí son patógenas. Entonces, no todos los agentes bacterianos, hongos, parásitos me van a provocar una lesión celular. Solamente aquellos, ¿sí?, que sean patógenos. Por ejemplo, el BPH, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Pneumoniae, etcétera. Alteraciones genéticas, reacciones inmunológicas, la rinitis alérgica, existen aquellas personas, a lo mejor alguno de ustedes tiene rinitis alérgica, existen personas que ya nacen con cierta predisposición a presentar una enfermedad alérgica. A esto se le conoce como atopia, ¿sí? Tienen atopia, susceptibilidad a presentar una enfermedad de carácter alérgica, rinitis, asma, urticaria, etcétera. Desequilibrios nutricionales, si yo no como adecuadamente, no hay proteínas, si no hay proteínas, no hay aminoácidos, si no hay aminoácidos, no produzco proteínas en mi cuerpo y si no hay proteínas, ¿qué es una enzima? Una proteína. Si no sirven las enzimas, prácticamente no sirve la maquinaria de muchas de las células del cuerpo y esto a la larga va a provocar una lesión celular. Agentes físicos, la temperatura, el frío, el calor, el traumatismo y el envejecimiento. El envejecimiento porque existe una disminución de la capacidad adaptativa
de las células. Entonces, estos que vimos ahorita, chicos, todos estos que están aquí son causas de lesión celular. Y siempre que nosotros estemos viendo una enfermedad o una patología, tenemos que pensar cuál fue la causa de la lesión o tenemos que identificar la causa. ¿Para qué? Es bueno, los que quieran ser internistas, ¿para qué? Para corregirla, para corregirla. Y si yo la corrijo a tiempo, ¿qué va a pasar? Voy a quitar esa lesión celular. Y si la quito a tiempo, la célula no se muere. Y si no se muere, no hay enfermedad. De ahí la importancia, ¿sí?, de la medicina preventiva, donde tratamos de eliminar estas cosas. Los infartos, por ejemplo, son desequilibrios nutricionales, aumento del consumo de grasa, disminución del consumo de proteínas, sedentarismo, etcétera. La importancia de estos, chicos, no es macheteármelo, es saber que detrás de una lesión hay algo que la está provocando y mi deber como médico es buscar eso que está provocando la lesión y tratarla. Ahora bien, esas son las causas de una lesión. Todas estas causas, chicos, todas estas causas tienen un cómo. Cómo la hipoxia provoca lesión, cómo las toxinas, cómo los agentes infecciosos. Claro, eso se va a ir viendo cuando veamos patología por patología. Ahorita solamente es hablarles de forma muy general, darles un panorama general de cómo ocurre una lesión. Entonces, no confundas las causas de la lesión con los mecanismos de la lesión. Y aquí están los principales mecanismos de lesión de tus células. Por ejemplo, la hipoxia o la isquemia disminuyen el ATP. Ese es un mecanismo. Segundo mecanismo, aumentan las especies reactivas del oxígeno. Tercer mecanismo, lesión del ADN. Cuarto mecanismo, inflamación. ¿Ok? Un quinto, podríamos decir, acumulación de proteínas mal plegadas, pero esto ocurre principalmente en situaciones de apoptosis, o sea, algo programado. Vamos a ver cada uno de ellos porque esto sí es importante, ¿no? Número uno, mecanismo número uno que provoca la lesión celular. Y estamos hablando de la depleción del ATP. En otros términos, disminución de las cantidades de la moneda energética. Porque si recordamos nuestras clases de bioquímica, el ATP es la moneda energética. Cada fosfato de alta energía que rompemos libera aproximadamente 7.4 kilocalorías, energía necesaria para muchas cosas, como veremos más adelante. Entonces, ¿quiénes o qué provoca la depresión del ATP? Muchas cosas. Las principales son hipoxia. La hipoxia, ¿qué hace? Disminuye la producción del ATP. Ah, la isquemia, ¿qué hace? Disminuye la producción de ATP. Toxinas, ¿qué hacen? Disminuyen la depresión del ATP, perdón, disminuyen el ATP. Y existen más. La radiación también disminuye el ATP. Te puse esas tres, chicos. ¿Por qué? Porque son las que causan más comúnmente disminución del ATP. ¿Cuál es? La hipoxia y la isquemia. Ya sabes que no es lo mismo. ¿Pueden ir de la mano? Sí,
pero no son lo mismo. ¿Y eso qué? A mí, ¿qué me interesa que provoquen depresión del ATP? Ahí te va. Dijimos que el ATP era o es la moneda energética. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, este, aquí está, muy bien. Quiere decir que lo necesito para muchas cosas que requieren energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos observar nosotros aquí, en esta imagen, que tenemos nosotros isquemia, que es la disminución del flujo de sangre, y si hay isquemia, en este caso también hay hipoxia, ¿no? De los organelos que más se afectan por la isquemia o por la hipoxia, chicos, es esta mini fábrica. Así es como se le denomina la mitocondria. Mini fábrica, es una mini fábrica. La mitocondria es muy sensible a la hipoxia, a la isquemia. ¿Por qué? Porque es ahí, en tu mitocondria, donde se produce la mayor cantidad de ATP a través de una reacción conocida como fosforilación oxidativa. Si yo no tengo oxígeno, si no hay oxígeno, no hay fosforilación oxidativa. Y si no hay fosforilación oxidativa, no hay ATP. Y si no hay ATP, ahí te va lo importante y aquí es donde tú vas a empezar a entender muchas cosas que viste en fisiología, en histología. Si no hay ATP, no sirven las bombas. Aquí te ponen la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque es la bomba que está en todas las células del cuerpo y porque es la bomba más importante. Pero no es la única bomba. Está la cerca, que es la bomba que se encuentra en el retículo endoplasmático del corazón para la contracción de tu corazón. Está la bomba de protones. Están en las células parietales para producir ácido clorhídrico. Entonces, todas esas bombas dejan de funcionar. No produzco ácido clorhídrico, mi pH no se vuelve ácido, se vuelve alcalino, no se absorben algunas proteínas. A nivel de todas las células, no funciona la bomba de sodio y potasio. ¿Esta bomba qué hacía? Esta bomba, si nosotros recordamos, sacaba sodio y metía potasio. Hay que recordar que afuera de la célula hay 140 miliequivalentes y 14 miliequivalentes adentro. Del potasio es al revés. Adentro hay 150 miliequivalentes y afuera hay 4 miliequivalentes. Lo que hace la bomba de sodio-potasio es ir en contra de un gradiente. ¿Sí? Sacaba el sodio y metía potasio. Pero si no tengo ATP, no sirve esta bomba. ¿Y qué le pasa al sodio, chicos? Muy bien, el sodio se queda aquí, aquí y aquí. Ahí se queda tu sodio. ¿Y esto qué consecuencia va a traer con esa célula? Va a entrar agua. Y si entra agua, esta célula pues empieza a modificar y ahora va a convertirse en una célula. Chino, ¿dónde está? Aquí está. Creo que este. Bueno, se va a convertir en una célula cuadrada. Tumefacción celular. Tumefacción. Pierde sus vellosidades, deja de funcionar y al final del día esta célula puede romperse. Entonces, deja de funcionar esa célula. ¿Por qué? Porque hay isquemia y porque tú no la identificaste, porque tú no la corregiste. ¿Ok? Por eso es bien importante identificar y corregir a tiempo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa pasa si nosotros no tenemos ATP? Bueno, el cuerpo tiene que funcionar. El cuerpo no va a decir, oye, pues no tengo ATP, ya no voy a producir ATP. No, no. El cuerpo va a decir, ¿sabes qué? No hay ATP,
por la vía de fosforilación oxidativa no hay, pero tengo que producir ATP de alguna forma, de alguna manera. Y entonces, chicos, empieza la glucólisis anaerobia, que es la destrucción de la glucosa para producir ATP, pero sin requerir o necesitar de oxígeno. ¿Tiene desventajas? Sí, pero es el único medio que le queda. ¿Por qué? Porque tengo isquemia, porque tengo hipoxia. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, me acabo mis reservas de glucógeno, las que tenía ahí guardadas en el hígado y las que tienen el músculo esquelético se empiezan a acabar. Ya no voy a tener para un futuro. Ni modo. Lo que importa es sacar a la célula del problema ahorita. Dos, se produce menos ATP y además, por cada molécula de ATP que produzco, también se produce una molécula de ácido láctico. Es ácido al final del día. Entonces, al aumentar el ácido láctico, disminuye el pH. Y si recuerdan sus clases de bioquímica, ahí vieron que las proteínas necesitan un pH neutro para trabajar. Vieron que las enzimas empiezan a desnaturalizarse a un pH ácido. Y entonces estoy acabando con este arsenal de proteínas, con este arsenal de enzimas, proteínas de membrana plasmática que son necesarias para la integridad de la membrana del plasma, empiezan a desnaturalizarse y a destruirse. Y no solo eso, al no haber ATP, se desprenden los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y no hay, y no hay, y no hay síntesis de proteínas. Todo esto solo porque tengo isquemia, hipoxia. ¿Y esto te va a provocar? Lesión de tu célula. Y si tú no quitas esta isquemia o esta hipoxia, tu célula se puede morir. Y aquí siempre me gusta poner el ejemplo, ya sé que estoy haciendo cardio, pero me gusta mucho poner, es la causa más común de muerte a nivel mundial, los infartos. El infarto, ¿sí? Tengo un paciente, llega mi paciente con infarto agudo al miocardio. ¿Qué es eso? Es la obstrucción de una de las arterias del corazón, una coronaria, la más común, la coronaria descendente anterior. Se tapa, hay isquemia y el tejido cardíaco le está ocurriendo todo lo que les acabo de explicar. Esto es lo bonito, que ustedes están, mira, le está pasando esto a mi corazón. Sí, se desnaturalizan las proteínas, no hay ATP. A ver, si no hay ATP, ¿qué le pasa al corazón? ¿Qué le va a pasar a esa parte del corazón, chicos? Está bien fácil esta pregunta, es capciosa. Si no hay ATP, ¿qué le va a pasar a esa parte del corazón? Aparte de que se va a morir a la larga. Pero antes de que se muera, ¿qué le va a pasar? El corazón es músculo. Entonces, bien, deja de contraerse. Deja de contraerse. El corazón deja de contraerse. ¿Qué tengo que hacer para que este corazón vuelva a contraerse y no se muera? Quitar la causa de isquemia o hipoxia. En este caso, lo que hacemos nosotros en cardiología es, depende, si en su hospital tienen para hacer un cateterismo, hacemos un cateterismo y ¡pum! ¡Vámonos! Destapamos. Ya sea que coloquemos un stent o metemos un balón e inflamos, angioplastía. O si están, no sé, haciendo su servicio social y no cuentan con estos mecanismos para destapar, bueno, pueden trombolizar al paciente. Administrar un medicamento intravenoso para disolver el coágulo, le llega la sangre, le llega la sangre y recupero mi contracción. La lesión se vuelve reversible
y mi corazón queda bien. ¿Ok? Este mecanismo es de los mecanismos que provocan mayor lesión celular. ¿Y cuál es la principal causa de depresión de ATP? La hipoxia y la isquemia. Otra causa otro mecanismo de lesión celular es el generado por estas sustancias químicas que dependiendo de dónde lo hayas leído, a estas sustancias químicas las podemos encontrar con el nombre de, pueden ser radicales libres o especies reactivas del oxígeno. ¿Ok? Radicales libres o especies reactivas del oxígeno. ¿Va? Ok. ¿Qué es esto? ¿Cómo se producen? ¿Y cómo provocan daño? Ahí te va. Bien importante, espérate. Bien importante. Vamos a darle un zoom aquí, ¿no? Ahí está. Esta imagen explica todo eso. Como te comentaba hace rato, existen, ¿sí? Situaciones como la radiación, las toxinas y la reperfusión, que le explicaremos después en otra ocasión. Estos son algunos ejemplos. La radiación, las toxinas y la reperfusión van a provocar que se produzcan especies reactivas del oxígeno. Pero ojo, ojo, yo, Benito Morán, ustedes, ahorita, en este momento, están produciendo especies reactivas del oxígeno. Así como lo oyen. En este momento ustedes están provocando superóxido, están produciendo peróxido de hidrógeno, están produciendo hidroxilo. Achis, entonces mis células se están lesionando. No. ¿Por qué? Porque así como se producen estos radicales libres, también se eliminan, siempre y cuando nosotros tengamos el material enzimático para hacerlo. Siempre y cuando le ayudemos a nuestro cuerpo consumiendo antioxidantes. Y siempre y cuando yo en este momento no me esté quemando, no me esté irradiando mucho o no me esté tomando algún medicamento que genere radicales libres, porque entonces ahí sí la síntesis va a superar la degradación. Entonces, nosotros decimos que la producción de radicales libres es consecuencia de un desequilibrio. Es producto de un desequilibrio. ¿Un desequilibrio entre qué? Entre la síntesis y la degradación. ¿De quién? De los radicales libres. Entonces, yo ahorita, mi equilibrio es un equilibrio neutro. Yo no estoy en desequilibrio. Yo estoy destruyendo. Eso quiero pensar. Estoy destruyendo yo ahorita en este momento estos radicales libres. Ahí se producen, pero ahí los elimino rápido. Situaciones como la radiación, las toxinas, los medicamentos, la falta de antioxidantes y la falta de enzimas va a provocar que exista un aumento en la producción de las especies reactivas del oxígeno. Y la primera que se produce, anótale, es el superóxido. Todas estas especies reactivas del oxígeno, como su nombre lo dice, provienen del oxígeno. ¿Ok? Provienen del oxígeno. ¿Sale? Entonces, la primera que se produce es el superóxido. Este superóxido, que es este que está aquí, se convierte en peróxido de hidrógeno.
el agua oxigenada. Déjame le borro esto, pero bueno, no se puede borrar. En peróxido de hidrógeno, por una enzima que se llama superóxido dismutasa. El peróxido de hidrógeno, a su vez, se convierte en el radical hidroxilo, ¿sí? Por una glutatión peroxidasa. Al final del día, yo puedo tener tres radicales libres: el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo. Esos tres, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí están los efectos patológicos, chicos. Fíjate, los tres, cualquiera de los tres, van a provocar una peroxidación de lípidos. ¿Qué es esto? Que los lípidos, principalmente los que se encuentran alrededor, formando a tu membrana celular o membrana mitocondrial o cualquier membrana, empiecen a formar grupos peróxidos entre ellos y empiecen a desfusionarse, provocando una lesión de la membrana y una futura aumento de la permeabilidad de la misma. Dos, genera proteínas mal plegadas. Y una proteína mal plegada es una proteína que no funciona. Entiéndase por proteína, una bomba es una proteína, una enzima es una proteína, etcétera. Tres, puede provocar una lesión del ADN. Lesión del ADN. Entonces, peroxidación del lípido, modificación de proteínas, principalmente mal plegamiento de las mismas y lesión del ADN. Eso es lo que pueden provocar nuestros radicales libres si no son eliminados a tiempo. Y como te comentaba previamente, existen mecanismos de eliminación. Aquí está. El superóxido se elimina por la superóxido dismutasa, el peróxido de hidrógeno por la catalasa y por la glutatión peroxidasa, el hidroxilo por la glutatión peroxidasa. Y estos que están aquí, pues son los efectos que ya te había comentado previamente. Efectos sobre los lípidos, efectos sobre las proteínas y efectos sobre el ADN. Al final del día, estos efectos van a provocar que tu célula deje de funcionar. Otro mecanismo que provoca lesión celular es la pérdida de la homeostasis del calcio. El calcio, chicos, es un ion divalente, tiene una valencia de +2, que es súper importante para múltiples reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Cuando se pierde la la homeostasis del calcio, ¿qué quiere decir esto? Que se pierde la regulación del calcio. El calcio puede entrar a la célula por afectación de la permeabilidad de la membrana y una vez que el calcio está dentro, chicos, provoca una serie de mecanismos que va a provocar la lesión celular. ¿Sí? Entre ellas, la activación de enzimas celulares como la fosfolipasa, que es una enzima que degrada fosfolípidos, proteasa, que es una enzima que degrada proteínas, endonucleasas, que son enzimas que degradan ADN, ATPasas, que degradan ATP. Esa es una forma a través de la cual el calcio en exceso dentro de la célula va a provocar lesión celular.
y es por la activación de enzimas intracelulares, pero no es el único. Existe otro mecanismo que es el de aumentar la permeabilidad de la membrana mitocondrial. El calcio, esa molécula tan pequeñita, puede activar o no puede, activa a un canal o a un poro que está aquí. Ese canal o poro que está ahí se llama canal de transición a la permeabilidad mitocondrial. Así se llama. El calcio incrementa la actividad de este canal, de este poro. ¿Y qué con eso? Bueno, con eso hace que del interior de la mitocondria se salgan los ADP que estaban ahí guardados y no se forme ATP, porque el ATP se forma de juntar ADP más un fosfato de alta energía. Pero si yo aumento la permeabilidad de mi mitocondria, este ADP que yo tenía se va a salir y ya no produzco ATP. Además de eso, la mitocondria también, cuando se aumenta su permeabilidad, expulsa, saca, libera una catalasa que se llama, anótale, citocromo C. Y esta es bien importante, ¿por qué? Porque esta citocromo C es una enzima que activa la apoptosis. Entonces, la isquemia, la radiación o cualquier cosa que provoque alteraciones en la concentración de tu calcio, cualquier cosa que provoque que tu calcio dentro de la célula aumente, va a provocar lesión celular por estos mecanismos: la activación de enzimas celulares y el aumento de la permeabilidad de tu mitocondria. El otro mecanismo realmente no tiene mucha explicación, es la lesión directa en el ADN, principalmente por la radiación. Sabemos que la radiación puede dañar los enlaces del ADN, principalmente generar que se dimerice la timida. Y si se dimeriza la timina, pues se generan proteínas mal plegadas. Y si se generan proteínas mal plegadas, pues se van a generar células pues no funcionantes adecuadamente. Y por último, el otro mecanismo de lesión, chicos, es la inflamación. Pero de este no voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque hay dos apartados, no, hay como 4 apartados en el temario y en el Robbins que nos habla de la inflamación. Pero la inflamación, chicos, a pesar de que es un proceso que nuestro cuerpo produce de forma natural para protegernos, puede traer consecuencias. ¿Alguien me puede decir alguna enfermedad generada, alguna enfermedad mortal o alguna situación mortal que se genere por una respuesta inflamatoria exagerada? El paciente se puede morir. O me ha tocado ver en hospital pacientes que fallecen por una respuesta inflamatoria exacerbada. ¿Y quién provocó la inflamación? El propio cuerpo, secundario a una respuesta por algún agente nocivo. Pero el cuerpo fue quien provocó la inflamación. El COVID, el COVID, ¿sí? El COVID es el virus. SARS-CoV es el virus. Yo lo inhalo, ¿no? Se mete el SARS-CoV a mis pulmones, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, entra al interior de las células y mi cuerpo quiere destruirlo.
Y aquí un ejemplo, no es el mecanismo de inflamación del COVID, pero más o menos así es como ocurre. Se detecta que hay un agente y se empieza una cascada de inflamación. Vasos sanguíneos, ¿qué hacen? Aumentan la permeabilidad, se dilatan. Y a nivel pulmonar, si esto se exagera, ¿qué condiciona? Congestión pulmonar. Y si aparte le pones líquidos, edema de pulmón, inflamación de los pulmones, desaturación. A nivel periférico, lo mismo. ¿Cómo se traduce? Hipotensión. Si hay hipotensión, déficit neurológico, déficit renal, el paciente deja de orinar, la piel fría, ¿sí? Y a la larga, el paciente puede fallecer o fallece. Y este mecanismo es generada por células de tu cuerpo, células de la inflamación, neutrófilos, plasmáticas, macrófagos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, el complemento, las citocinas, la bradicinina, la histamina, etcétera. Un chingo de cosas. Por eso les comento, para hablar de la inflamación es hablar de como 4 temas. Entonces, que sepas que otro mecanismo que provoca lesión y muerte celular es la inflamación. ¿Sale? Entonces, ya vimos causas de lesión, ya vimos mecanismos de lesión. Ahora, las causas y los mecanismos de lesión van a generar, esto es bien importante, dos alteraciones que caracterizan a una lesión celular. O sea, yo voy a decir, tu célula está lesionada, tu célula está lesionada cuando tu célula tenga disfunción mitocondrial y defectos de la permeabilidad de la membrana. ¿Ok? Cuando tu célula tenga disfunción mitocondrial y defectos de la permeabilidad de la membrana, decimos que tu célula tiene una lesión. Estas dos son las alteraciones que caracterizan a una lesión. No importa cuál fue la causa de la lesión, no importa cuál fue el mecanismo de la lesión. Al final del día, si yo veo disfunción mitocondrial y defectos en la permeabilidad de la membrana, tienes una lesión celular. De la lesión mitocondrial, pues bueno, ya sabemos, ya platicamos, ya les comenté que la mitocondria es una mini fábrica cuya principal función es la de producir toxinas y que la hipoxia y la isquemia van a ser las principales causas y mecanismos, en este caso causa y mecanismo, de que exista una disfunción mitocondrial. Ya vimos que si las mitocondrias no funcionan, se va a generar una disminución en la producción del ATP y también se acumulan las especies reactivas del oxígeno y esto provoca pues una catástrofe a nivel celular. Si existen defectos en la permeabilidad de la membrana, ojo, bien importante, cualquier membrana, chicos, no solo la membrana celular, cualquier membrana, membrana plasmática, membrana mitocondrial, membrana lisosomal. Cuando lo que se afecta es la permeabilidad de la membrana de la célula, pues se pierde el equilibrio. Lo que está aquí adentro sale y lo que está afuera entra. Tumefacción, hinchazón, edema, disfunción. Si la que se afecta es la de la mitocondria, ya te expliqué, no se genera ATP, sale la citocromo, hay apoptosis.
Si la que se afecta es la membrana de los lisosomas, ¿qué hay adentro de los lisosomas? ¿Qué hay adentro de los lisosomas? Enzimas líticas, enzimas catalíticas. Si se friega, si se jode, si se rompe esta membrana lisosomal, las enzimas salen. ¿Y a dónde van? Al citoplasma. Y no distinguen entre lo que es del cuerpo y lo que no. Por eso están encerradas, por eso están encapsuladas. Pero cuando se pierde esta impermeabilidad y se vuelve permeable, entonces salen de su interior y atacan lo que encuentran en el citoplasma: retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribosomas, núcleo, etcétera. Entonces, una vez que se altera la membrana, independientemente de qué organelo estemos hablando, va a existir una lesión celular, y si no quitamos esa lesión, esto va a convertirse en algo irreversible. Y lo que es irreversible termina en muerte celular. Bien, hasta aquí, chicos, ¿existe alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, lo que les estaba comentando ahorita, textualmente, todo lo anterior va a llevar a una lesión celular. ¿Qué te dije? Si no se quita el insulto, ¿qué va a pasar? Muerte celular. Ojo, dos conceptos que quiero que anotes, que quiero que subrayes, que quiero que quede súper claro. Número uno, lesión celular no es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque existe lesión reversible y lesión irreversible. La lesión irreversible sí es sinónimo de muerte, esa sí, pero la lesión reversible, esa no. Irreversible, esa sí, reversible, esa no. Esta sí es sinónimo de muerte. Entonces, cuando me digan lesión celular, ¿se va a morir la célula? No, depende de qué tipo de lesión estemos hablando nosotros. Si es una lesión reversible o si es una lesión irreversible. De eso va a depender bastante. ¿Sale? Segundo concepto importante. Fíjate, muerte celular no es sinónimo de necrosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe muerte celular por necrosis y existe muerte celular por apoptosis. ¿Ok? Entonces existen dos, y la otra que les comentaba, necroapoptosis. Necroapoptosis. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo que mató a la célula? Necrosis. No, a ver, espérate, depende. Analiza el caso, analiza el contexto. Te van a poner algunas cositas, algunos detalles. ¿Fue apoptosis? ¿Fue necrosis? ¿Cuál fue? Por ponerte un ejemplo ahorita, ¿sí? En los pacientes que tienen sindactilia, que no hubo una apoptosis de los pliegues entre interdigitales, ¿no? Ahí, ¿cuál fue el mecanismo que falló? ¿Por qué no murieron las células? ¿Por qué mecanismo no murieron las células? Pues por apoptosis, porque sabemos que este mecanismo de muerte celular es por apoptosis, no es por necrosis. Y ahorita veremos algunos ejemplos. Bien,
De las lesiones celulares, chicos, que sepan que existen dos tipos, la lesión celular reversible y la lesión celular irreversible. Creo que ya lo he repetido mucho, entonces espero que no se te olvide. La celular reversible se caracteriza porque tiene estos cambios morfológicos. Anótalos. Nada más estos. Estos son los cambios que podemos encontrar nosotros en una lesión reversible. Alteraciones en la membrana plasmática, ¿de qué tipo? Bueno, a nivel de la membrana plasmática se pierden las microvellosidades. En lugar de estar así, se torna así la célula, la membrana. Se pierden las microvellosidades. Las mitocondrias se tornan edematosas. El retículo endoplasmático se dilata y se empiezan a separar los ribosomas. Cambios a nivel del núcleo, se empieza a condensar la cromatina y se empiezan a formar figuras de mielina. Todos estos cambios, si te los ponen o si tú los ves en microscopio, que difícilmente los vas a identificar, pero si te los describen, cada uno de estos cambios, las alteraciones en la membrana, el edema mitocondrial, la dilatación del retículo, la separación de los ribosomas, son cambios característicos de una lesión reversible. Y estos son los dos principales hallazgos morfológicos. Quiero que los anotes porque casi siempre les gusta preguntar esto, ¿sí? Los dos principales hallazgos morfológicos que nosotros podemos encontrar en una lesión reversible son los cambios grasos y la tumefacción celular. Cambios grasos y tumefacción celular. De los cambios grasos, principalmente a nivel hepático, y es la acumulación de triglicéridos. Y la tumefacción celular es principalmente a nivel renal. Y ahí te van los nombres que recibe. Estos son los dos principales hallazgos morfológicos que podemos encontrar microscópicamente cuando estamos ante una lesión reversible en hígado y en riñón. En hígado, chicos, en hígado, anótale, a esta entidad se le conoce como degeneración hidrópica del riñón. Degeneración hidrópica del riñón. ¿Qué es esto de degeneración hidrópica del riñón? No es otra cosa más que una lesión reversible provocada por hipoxia, isquemia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a nivel renal? Ya lo expliqué hace rato. Ahora vamos a llevar lo que te expliqué hace rato a un órgano, que es el riñón. Si hay hipoxia o isquemia a nivel renal, vamos a tener nosotros que va a existir una disminución de ATP, lo que te expliqué hace rato. Si quieres, repasa tus apuntes. Si hay hipoxia o isquemia, no hay ATP. ¿Ok? Si no hay ATP, dejan de funcionar las bombas. Y a nivel renal, chicos, las bombas son súper importantes porque a nivel renal es donde ocurre el intercambio hidroelectrolítico, donde se regula lo que se va a tirar y con lo que me voy a quedar. Hay muchos intercambiadores, como vieron en fisiología o en histo. Hay muchas bombas, hay muchos intercambiadores. Entonces, muchos de ellos funcionan
con ATP, ya sea de forma primaria o de forma secundaria, pero al final del día requieren ATP. Pero si no hay ATP, no jalan las bombas. Y si no jalan las bombas, no ocurre este intercambio. Y entonces las células del riñón empiezan a edematizarse, pierden las vellosidades. Si ustedes recuerdan en histología, estas son las células del túbulo contorneado proximal. En histología, ustedes recuerden cómo eran las vellosidades. Ah, ya les dije. Bueno, cómo era el extremo apical de estas células del túbulo contorneado proximal. El extremo apical, ¿cómo era? Rico en microvellosidades. Rico en microvellosidades y tiene lógica. Al tener más microvellosidades, aumentaba el área, la superficie de absorción. En este caso, chicos, a Caracas. En este caso, chicos, podemos observar que yo estoy perdiendo estas microvellosidades. ¿Y por qué se perdieron? Porque las microvellosidades son citoplasma. Si se hincha, se pierden las microvellosidades, se acumula el líquido, se dematiza la célula y deja de funcionar. Esa es la razón, es la explicación de la degeneración hidrópica de riñón. ¿Qué es esto? Tumefacción o edema de las células renales, secundaria isquemia e hipoxia. ¿Qué tipo de lesión es? Es una lesión reversible. ¿Por qué? Porque si yo le quito la isquemia, le quito la hipoxia, el riñón puede volver a jalar. La tinción que se está usando ahí es hematoxilina y eosina. El otro ejemplo, anótale también, el otro ejemplo de lesión reversible es la esteatosis hepática. ¿Qué es esto? Creo que muchos hemos escuchado hablar del famoso hígado graso. Ahí está tu respuesta. ¿El hígado graso se quita o no se quita? Si yo tengo hígado graso, se me va a quitar por tomar mucho alcohol. Se me quita el hígado graso. ¿Qué dice el público? O ya no se me va a quitar, ya me jodí, vaya, me amolé. Sí se me va a quitar, ¿no? Claro que se me va a quitar, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una lesión reversible. ¿Y qué es esto del hígado graso? En términos médicos es esteatosis hepática. ¿Y qué es esto? La acumulación de lípidos en los hepatocitos. ¿Y por qué los hepatocitos? Bueno, porque los hepatocitos son las células que se encargan principalmente del metabolismo de las grasas. También en el músculo pudiera ser en el corazón, pero es más común a nivel hepático. Entonces, la causa de esta lesión reversible llamada esteatosis hepática son toxinas. La diabetes, ya lo van a ver, ya lo van a ver. La desnutrición, el alcohol, esto lo van a ver. Bueno, ya le cambiaron el nombre, las últimas guías. La verdad es que como ya no, ya me alejé un poco de ciertos temas de medicina interna, pero sacaron unas nuevas guías. Antes, a la esteatosis hepática generada por la diabetes y por la obesidad se le llamaba NASH. Actualmente ya no se le conoce así, tiene otro nombre, la verdad es que no recuerdo, acaba de cambiar hace un año aproximadamente, pero no es otra cosa más que hígado graso por diabetes, el alcohol y todas estas son reversibles. De ahí la importancia de la patología, que ustedes sepan, que ustedes conozcan. ¿Qué es esto? Una lesión reversible. Si controla la diabetes, si baja de peso, si come bien, si deja de tomar alcohol, esto va a revertir. Pero si no lo hace, ¿qué va a pasar? Ya tienes la respuesta tú. Si no hace los cambios, ¿qué le va a pasar a ese hígado? Se va a convertir en una lesión irreversible.
Y después se va a morir. Y después se va a fibrosar, cirrosis. ¿Sale? La tinción que estamos usando aquí es rojo oleoso. Bien. ¿Qué sucede si la lesión reversible continúa? Si el estímulo, si la hipoxia, si la isquemia, si la diabetes, si la obesidad, si la desnutrición sigue. Si no lo corregimos, la lesión celular reversible pasa a convertirse a una lesión irreversible. Y ahí sí, la lesión irreversible sí o sí termina en muerte. Y la muerte celular puede ser por dos mecanismos: necrosis, apoptosis. El libro de texto Robbins de patología dice, comenta que la necrosis también es conocida como muerte celular accidental. O sea, el cuerpo no quiere que se muera. O sea, el cuerpo, ¿tú cómo vas a querer que se muera un hepatocito? Es tuyo, tú lo creaste, tiene tus genes. Yo, ¿cómo voy a querer que se muera un miocardiocito? No, no voy a querer. ¿Se muere? Sí, un accidente, perdóname. Tomé mucho alcohol, perdóname. Fumé mucho. ¿Fue tu culpa? Sí. Tú no querías que pasara, pero no corregiste eso. Por eso también se le conoce como muerte celular accidental. Yo no quería. En cambio, la apoptosis, desde embriología se nos ha enseñado que a este tipo de muerte o de mecanismo de muerte se le conoce como muerte celular. Suena gacho, pero programada. ¿Eh? Y ocurre un chingo de apoptosis en la embriogénesis. En la embriogénesis ocurre un chingo de apoptosis y ustedes lo saben. Ya lo vieron. Ya les puse el ejemplo, cómo están las plácodas manuales, creo que se llaman. Y embriología es un chorro que lleva embriología en el 2012. Plácodas manuales, vamos a poner así, plácodas manuales. Y cómo se empiezan a formar los deditos. ¿Qué tiene que pasar con esto? Con estas células. Se tienen que morir. ¿Y a poco hay inflamación? ¿A poco hay lesión? ¿A poco hay hipoxia? No, tú desde un comienzo ya lo programaste y en el material genético de esas células ya estaba programado que se iban a morir, que eran necesarias para que se formara la manita, sí, pero ya no. ¿Qué pasa si no se mueren? Ocurre un defecto, una anomalía en la formación de la mano. Esa es la diferencia entre la necrosis y la apoptosis. Y una diferencia súper importante, chicos, es que, anótenla por favor, es que en la necrosis siempre va a haber inflamación, siempre va a haber inflamación, siempre va a haber inflamación, ¿ok? En cambio, en la apoptosis no va a haber inflamación, es súper importante, súper importante. Ahora, hablando específicamente de la necrosis, chicos, pues nosotros sabemos o debemos de saber de la necrosis que es el fin último de una lesión irreversible. Número uno, vamos a anotarlo aquí. Número uno, es el fin de una lesión irreversible. Dos, no está programada. Y como no está programada, tampoco está regulada.
¿sí? Y todas las necrosis van a inducir una reacción inflamatoria. Inflamatoria. Esa es la característica de la necrosis. Morfológicamente, esto te lo tengo que decir para que lo anotes y lo tengas ahí anotadito, pero realmente ahorita vamos a ver, morfológicamente existen diferentes tipos de patrones de necrosis. Tu libro te dice, describe tal cual, que morfológicamente en la necrosis vamos a encontrar nosotros un citoplasma de color rosa o en términos médicos, eosinofílico. Esto se da o se debe a que las proteínas están desnaturalizadas y las proteínas desnaturalizadas tienen mayor afinidad por la eosina, que es lo que le da la coloración rosa o roja cuando ponemos hematoxilina y eosina. Por eso el citoplasma de color rosa o rojo. Dos, el citoplasma como tal se empieza a vacuolizar. ¿Qué es esto? Se empiezan a formar vacuolas, 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 vacuolas. ¿Qué son estas vacuolas? Son los restos de los organelos que ya se destruyeron. Y a nivel del núcleo, los que están en la uni, esta es pregunta de examen, ¿sí? El núcleo puede presentar cualquiera de estas tres características: pignosis, cariorexis o cariólisis. Oye, Benito, ¿y qué es eso? O sea, sí, ya lo escribí, pignosis, cariorexis, cariólisis, ¿qué es? Ahí te va, tranquilo, tranquila. Ahí está. Célula normal es esta que estamos viendo aquí. El núcleo es solamente el núcleo. Ya vimos que el citoplasma se vuelve eosinófilo y se llena de vacuolas, vacuolar. Pero el núcleo puede presentar tres cosas. Estas son características de la necrosis: cariorexis, pignosis, cariólisis. La cariorexis, como puedes observar, no es otra cosa más que la retracción nuclear y aumento del color basofílico de la cromatina. O sea, ¿qué es esto? Mira, es esto. Se ve de color negrito, ¿sí? Retracción nuclear. El núcleo se retrae y se pinta de color más morado, ¿sí? Se caracteriza porque tenemos una masa retraída hacia la periferia y oscura. La pignosis es un núcleo condensado, ¿sí? Fragmentado, ¿ok? Y la cariolisis, pues, prácticamente queda el núcleo como un huevo. Se pierde el color basófilo, se pierde el color morado. Esto por la digestión por parte de las endonucleasas del ADN, ¿sí? Esto podemos, no te estoy diciendo que va a estar presente siempre, no, podemos encontrarlo en las necrosis, la cariorexis, pignosis y cariólisis. Ahora, ahora sí, ya vimos las características generales de la necrosis. Sin embargo, los libros de texto de patología, no solo el Robbins, te dicen que existen 6 patrones de necrosis. 6 patrones de necrosis. ¿Qué es eso? Ok, que sí, ya vimos que la necrosis es inflamación, que no está regulada, que el núcleo se pierde, que se pierden los organelos, etcétera. Que hay pignosis, cariólisis, sí, ya vimos eso. Pero dentro de las mismas necrosis existen patrones característicos de un tipo específico de agente etiológico o de algunos agentes. Esto es bien importante. Mira, ahí te va. Por ejemplo, empezamos con esta que es la más común, chicos. La necrosis isquémica.
patrón de necrosis, necrosis isquémica o coagulativa. Anótala, te pueden poner cualquiera de las dos, isquémica o coagulativa. ¿Qué es esto? Es un tipo de muerte celular con inflamación y no regulada que es característico de lesiones isquémicas hipóxicas. Característico de lesiones isquémicas hipóxicas. Característica del infarto al miocardio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros si analizamos micro y macroscópicamente? Macroscópicamente, este es un riñón. Vamos a encontrar nosotros un área pálida. Esta es el área de la isquemia. Aquí está la necrosis coagulativa, la necrosis isquémica. Microscópicamente vamos a encontrar, ¿qué órgano es? Riñón también, es el riñón. Pero fíjate cómo están las células. Son células sin núcleo, ¿sí? Son células que están pálidas, eosinofílicas, anucleadas. Existe el contorno, pero no hay núcleo. No le puedo dar más zoom. Ojo, ojo. Me refiero a estas, aquí sí hay, aquí sí hay, pero estas son células inflamatorias. Estas son polimorfonucleares, linfocitos. Ahí está el núcleo, bien grandote. Yo me refiero a las del riñón. Las del riñón como tal, fíjate, son característica, anótale, son eosinofílicas. No pierden el contorno. Parece riñón. No se pierde la arquitectura, pero no vemos ningún núcleo adentro. Fíjate, fíjate, para que compares. No está aquí. Esta. Ándale, ¿y ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Cómo ahí sí se ve un núcleo grande, bonito, adentro, y cómo me regreso acá, no hay núcleo. Están los eritrocitos, están los linfocitos, están los neutrófilos, sí, pero no hay núcleo. A esas células se les conoce como células fantasma. Entonces, ¿qué es lo que te pueden preguntar? ¿Qué es lo que vas a observar tú microscópicamente en un infarto agudo al miocardio o en una necrosis isquémica o coagulativa? Vas a observar macroscópicamente una parte pálida con contornos rojizos. Microscópicamente células eosinofílicas, o sea, de color rosita, sin núcleo, con el contorno persistente, conocidas como células fantasma. Listo. Primer patrón. Segundo patrón, tenemos la necrosis licuefactiva por licuefacción o colicuativa. Colicuativa. Aquí la característica es que las células muertas, las que se mueren, se van a digerir. Digerir, ¿qué quiere decir? Que se van a degradar por completo por enzimas de los leucocitos. Llegan los polimorfonucleares, liberan las enzimas, se degrada el material, el tejido, y se forma un líquido viscoso en forma de crema, amarillento, que es lo que conocemos como pus. ¿Cuándo hemos visto eso? Cuando nos raspamos la piel, nos cortamos, traumatismo físico, nos quemamos, sale una costra y empieza a salir pus. ¿Qué tipo de necrosis es? Licuefactiva. ¿Sí? Este tipo de patrón necrótico aparece eh, en situaciones de infecciones bacterianas. Aquí llegan bacterias, ¿sí? Algunos hongos,
Se caracteriza porque se forma pus. Bien importante, y si estás en la uni puede ser pregunta de examen. Escúchalo bien. Todas las situaciones en las que exista isquemia, la necrosis va a ser necrosis coagulativa, ¿sí? Excepto en el cerebro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero en el cerebro, cuando existe isquemia cerebral, si te preguntan, paciente que tiene muerte encefálica o que tiene, perdón, que tiene un EBC secundario, una placa teromatosa en la arteria cerebral anterior, se tapó, hay isquemia, hay un infarto cerebral, hay necrosis. ¿Qué tipo de necrosis es? No vas a poner coagulativa. ¿Por qué? Porque en el cerebro es el único órgano donde, a pesar de que es una necrosis por isquemia, el patrón de necrosis que aparece es una necrosis colicuativa. Colicuativa. Necrosis gangrenosa. Realmente el libro tal cual te dice, oye, este realmente no es un patrón de necrosis, pero tradicionalmente lo hemos manejado como un patrón de necrosis. Te dicen también, realmente la necrosis gangrenosa no es otra cosa más que una necrosis isquémica o coagulativa. Aquí está. Nada más que se le conoce como gangrenosa porque aparece en la parte inferior de la pierna. Si tenemos entonces nosotros una arteria y mi arteria se tapa, tengo una isquemia. A esto se le conoce como enfermedad arterial periférica. Y lo que tiene el paciente es una insuficiencia arterial. Si hay insuficiencia arterial, quiere decir que hay una obstrucción, hay una isquemia. Y entonces empieza a haber una necrosis. A esto se le conoce como gangrena, necrosis gangrenosa, que es una necrosis isquémica en la extremidad inferior, ocasionada por isquemia, por obstrucción. Hasta ahí es la necrosis gangrenosa. Y el mecanismo es isquemia. Ojo, pasa, pasa. Este tejido, pues ahí nos ponemos zapatos, está en contacto con el suelo. Y si además le agregamos que no hay flujo de sangre, que no llegan células de la inflamación, que no llegan células de la defensa, ese tejido se puede sobreinfectar. Y entonces ahora pasa a ser una necrosis licuefactiva y se le conoce como gangrena húmeda. En resumen, la necrosis gangrenosa no es un patrón de necrosis, es la necrosis que se presenta en el pie secundario a isquemia. Realmente es una necrosis coagulativa. Sin embargo, existen casos de sobreinfección por bacterias piógenas, como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus piógenes, Clostridium perfringens, etcétera, que pueden provocar una infección, una formación de material purulento y convertirse en una gangrena húmeda, que es un patrón de tipo licuefactivo. Necrosis gaseosa. Literalmente, el término o la definición de gaseoso es semejante al queso. La necrosis gaseosa es necrosis que se parece al queso. Y aquí está el ejemplo, ¿sí? Este tipo de patrón de necrosis aparece en infecciones por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis y que te da, ¿sí? La famosa tuberculosis, ¿ok? Macroscópicamente, nosotros, chicos, vamos a observar, ¿sí? Macroscópicamente, o sea, si yo veo el tejido de afuera, voy a observar que tiene un aspecto blanco.
amarillento, como podemos observarlo aquí. Este es un pulmón. El pulmón no tiene por qué verse así. El pulmón se ve de color gris, azul verdoso. Y aquí se está viendo amarillento. Bueno, esta es la característica de la necrosis gaseosa. Y vamos a observar nosotros células lisadas, fragmentadas, de aspecto granular, amorfo. Células, o sea, lisadas quiere decir lisas. ¿Sale? Bien. Amorfo, rosado, acelular. Y en algunas ocasiones, si se puede llegar a ver, vamos a encontrar una estructura que está formando granuloma. Eso lo veríamos también más adelante. Después tenemos la necrosis grasa o necrosis enzimática. Esta no es otra cosa más que una necrosis, ¿sí? Que aparece en tejidos que tienen grasa, principalmente en la glándula mamaria y en el páncreas. Áreas focales de destrucción de grasa, principalmente a nivel pancreático. Este tipo de necrosis aparece en la pancreatitis. Cuando alguien tiene pancreatitis por alcohol, por algún lito, por algún traumatismo, esa pancreatitis, que es inflamación del páncreas, puede terminar en necrosis. Y como el páncreas está rodeado de mucho tejido adiposo, el páncreas libera sus enzimas, principalmente la lipasa pancreática, y esta lipasa empieza a degradar los lípidos. Los ácidos grasos que se degradan de los triglicéridos se combinan con el calcio en un proceso conocido como saponificación de grasa y se empiezan a formar jabones cálcicos, que esa es la característica de la necrosis enzimática, ¿sí? Que es el otro nombre que se le da a la necrosis grasa. Saponificación, jabones cálcicos. ¿Qué es el jabón cálcico? Es la combinación de calcio con ácidos grasos. Y por último, tenemos la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide, nada más que sepan, realmente es muy poco común, muy poco común. Es un tipo raro, es un tipo especial de necrosis. Aparecen muy pocas patologías y es secundario a la acumulación de antígenos inmunes, que es un antígeno con un anticuerpo. Los complejos inmunes antígeno-anticuerpo se empiezan a depositar en las paredes de las arterias. Se depositan aquí, hay inflamación y se empieza a acumular células y líquido. Estas células y líquido van a generar un depósito denominado fibrinoide, que se caracteriza porque es amorfo de color rosa brillante. Y la patología que se caracteriza por este tipo de necrosis es la panarteritis nodosa, que es una enfermedad reumatológica que posteriormente van a ver con mayor detalle en algunas de sus clases de reumatología, panarteritis nodosa. ¿Sale? Bien. Hasta aquí. ¿Existe alguna duda, alguna pregunta? Sí, ¿no? Bien. Y por último, tenemos la apoptosis. De la apoptosis, chicos, nada más que sepas que en la vida adulta es muy raro que ocurra. Sí puede llegar a ocurrir, sí ocurre.
Ocurre, por ejemplo, en los leucocitos, que son células que están proliferando constantemente. Los leucocitos, recuerda que son las células que más proliferan, al igual que las células epiteliales, proliferan un chingo. Imagínate, el epitelio se recambia cada rato, los leucocitos viven unas cuantas horas, entonces a cada rato están creando nuevos. El mecanismo de muerte de los leucocitos o de los epitelios en ausencia de inflamación o lesión es la apoptosis, ¿sí? Se produce en tejidos sanos que ya cumplieron su función. También se puede producir, por ejemplo, en una célula que está dañada, que su ADN se dañó, algún virus que llega, infecta la célula, muta, ¿sí? Y como mutó, pues hay que eliminarla, ¿no? Entonces, pues se elimina. Muy bien. Eh, Nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, chicos, sobre esto, sobre lo que vimos el día de hoy? Ajá. Seguros, con toda confianza, la neta, para eso estamos, para responder dudas. Yo sé que a lo mejor no hay muchas dudas, yo sé que a lo mejor no hay muchas preguntas, porque apenas van a empezar con la lectura de esta hermosa materia que es patología. Realmente son de las materias que yo les recomiendo lean un chorro porque les va a servir para todo. Yo se los digo desde este punto de vista, les comento, ya hice 2 años de medicina interna, llevo 2 años de cardiología y realmente más para medicina interna te ayuda a, te ayuda bastante a entender muchas cosas, mecanismos fisiopatológicos, qué hacer, el diagnóstico, sí, sin problema. De rato les voy a compartir a los que no pudieron entrar temprano, les comparto la clase. Creo que sí se grabó, ahorita la descargo y les envío el link al grupo para que puedan verlo y aprovechen pues lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, aprovechen la materia. Realmente los primeros temas a mí en lo particular como que no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque es patología general. Pero créanme que conforme ustedes se van a ir adentrando al mundo de la patología, van a ver que les va a gustar porque van a entender muchas cosas, bastantes cosas, el porqué de esto, el porqué de aquello, el porqué de las enfermedades, no el porqué de lo normal como en fisiología, el porqué de la enfermedad, que al final del día es lo que te pregunta, es lo que te pregunta tu tío, tu mamá, tu hermano, y después lo vas a complementar con farmacología y ya te vas a sentir, pues te vas a sentir ya grande. La neta, se los comento porque a mí me pasó. Ah, mira, ya sé hacer este diagnóstico, ya sé que tiene diabetes, ya sé que tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo. Y créanme, qué mejor persona, si ustedes me lo permiten, para llevarlos de la mano que su servidor, que puedo relacionar la clínica, porque pues ya soy clínico, con lo anatomopatológico. Entonces, pues nos vemos el día jueves y si están interesados en el curso, aún no tenemos horarios, tenemos fechas tentativas y precios. Entonces, si están interesados, el día jueves les pasamos la información para que aprovechen algunos combos, algunos descuentos que tenemos para ustedes. Sin más que decir, algún comentario, alguna pregunta que tengan. Ahorita checo. ¿Todo bien? Dejo. Bueno, perfecto. Entonces sería todo, chicos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por su atención, por regalarme estas 2 horas de su tiempo. Cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Nos vemos. Hasta mañana.
Ahora dejo de grabar. A ver, ¿dónde dejo de grabar?